vuelta a esa ley. ¿Por qué le preguntamos? No hay manera. Le preguntamos ahora, a Marco Antonio Baños. Bien. Él es consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Le pedimos un comentario. Escuchabas a María Amparo Casar. Marco Antonio Baños, muy buenas tardes. Hola Pepe, qué gusto saludarte. María Amparo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el debate, en la discusión del papel que ha jugado el Instituto Nacional Electoral en este momento y cómo un instituto como el coahuilense, actuando de manera, digamos, desaseada, por decirlo menos, echa a perder la certidumbre de un proceso como el de Coahuila. ¿Cuál es tu opinión? Mira, hay una serie de detalles que habrá que revisar con mucho cuidado, pero te diría que el proceso de cómputo de las elecciones están caminando, hay una apertura total de los paquetes electorales, hay un avance importante y yo lo que creo que debemos hacer es esperar a que termine el proceso de recuento de los votos y que veamos con claridad qué ocurrió entre los rangos que fijó el conteo rápido y el programa de resultados preliminares. El cómputo será el resultado definitivo y creo que a eso es a lo que debemos apegarnos. Coahuila es una entidad federativa que tiene una serie de complicaciones operativas para la elección, porque como ustedes saben, hay 15 partidos políticos en la disputa, las actas son demasiado densas, exigen de muchos datos, y más o menos el 28% de las actas tenía algún detalle que, a consideración de las autoridades electorales locales, pues ameritaban ir al archivo de inconsistencias y por eso no se sumaron en el PREP. Pero el proceso de recuento de los paquetes electorales es la vía adecuada, es la vía legal, para que se haga de nueva cuenta la contabilidad de los votos y se determine con absoluta transparencia, con precisión, cuál es el resultado final de la elección a la que debemos sujetarnos. Ahora, ¿pero qué puede hacer el Instituto Electoral o los partidos competidores, en fin, para reclamar este comportamiento, te digo, inusual, que puede llevar a un desastre en la credibilidad de los procesos y que embarra al Instituto Nacional Electoral, sin duda, aunque ya sabemos que el Instituto, por ley, no se hace cargo de la ejecución del proceso, se hace cargo sí de la administración del proceso, pero no de la sanción del proceso. Mira, nosotros somos responsables de la integración de las mesas directivas de casilla, todo el mundo lo sabe, nos hemos coordinado con el instituto para hacer ese proceso de integración de las casillas, se instalaron las mesas directivas el pasado domingo, y evidentemente pues habrá que revisar todo lo que los partidos argumenten con relación al comportamiento del instituto. Pero ahorita lo más importante es que el proceso de recuento de los votos se dé en las condiciones establecidas en la ley para que sepamos con claridad cuál es el resultado. Esa es la parte que yo quiero ponderar. Y sí también quisiera decir que independientemente de las valoraciones que pueda haber en este momento sobre la institución, es un hecho que los consejeros electorales, desde que empezó esta mañana el proceso de recuento, expresaron todas las garantías para que se dieran a cabo los recuentos en todas las mesas directivas de casilla. Entonces me parece que esa parte es la que tenemos que ver ahora. Te entendemos, Marco Antonio Baños. Sin embargo, la pregunta es, ¿te solicitó, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, concretamente Josefina Vázquez Mota, solicitó la intervención del Instituto Nacional Electoral para traer la elección del Estado de México? Los candidatos de oposición, no solamente el del PAN, también tengo entendido, levantaron la voz para que el Instituto Nacional Electoral atrajera la operación de la elección en el estado de Coahuila. En Nayarit no hubo tanto problema porque ahí la diferencia entre uno y otro fue aplastante, no creo que haya mayor problema. ¿Por qué el INE, al llamado que se ventilaba en los medios de comunicación, en voz de los aspirantes de tal y cual estado, no intervino? ¿Hay alguna ley que lo impida? Mira, el proceso de atracción de la elección no es un proceso que sea una atribución que de manera voluntaria ejerza el Instituto Nacional Electoral. Nosotros no podemos ir al Estado de México y decirle al órgano electoral local, a partir de este momento nosotros entramos en funciones y ustedes ya no tienen ninguna injerencia en la organización de la elección local. Hay un procedimiento establecido en la ley y ese procedimiento dice que una vez que ha empezado el proceso electoral, como era ya el caso cuando los partidos políticos se acercaron con nosotros, deben ser los consejeros electorales los que le soliciten al Instituto Nacional Electoral que se haga cargo de esa elección. Me refiero a los consejeros electorales del órgano electoral local. En este caso de Coahuila o de donde sea, sí. Con Coahuila o el Estado de México, como también se planteó en algún momento. Ahora, debo decirte que en el desahogo de la sesión que tuvimos el domingo pasado, y aquí voy separando cosas, por lo que se refiere a la organización del proceso electoral del Estado de México, los partidos políticos en el Consejo del INE
sí plantearon algunas observaciones, pero en general hicieron, digamos, un reconocimiento al trabajo del órgano electoral del Estado de México. Hoy mismo, en el proceso de recuento de los paquetes electorales, hasta el momento va alrededor del 55% de recuento de los paquetes, hablo del Estado de México, y no ha habido ninguna complicación en ese procedimiento de recuento de votos. Falta todavía una parte importante, que son más o menos el 48% de las casillas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese momento. En el caso concreto de Nayarit, ahí estamos hablando de un recuento de todos los paquetes electorales, y llevábamos un avance también importante. Son más de 3.600 casillas las que se instalaron ahí, y por consecuencia pues hay que esperar a que se abran todos los paquetes, que se vuelvan a contar los votos. Creo que valdría la pena que en algún momento pudiéramos presentarles a los medios cuáles son las características de las actas de escrutinio y cómputo de esa elección. Son 15 partidos, son coaliciones, son una serie de complicaciones que a veces hacen un poco denso el llenado del acta, y puede generar un esquema de errores como los que al parecer ocurrieron en el 28% de las actas, y por eso no se subieron al PREP. Pero me da la impresión de que hay que esperar a que se termine ese procedimiento. Está avanzando ese procedimiento de recuento, y una vez que tengamos el resultado final, sí procedamos con absoluta claridad a deslindar responsabilidades, si es que la tuviera de los consejeros o de otros funcionarios, para que evidentemente no existan estas problemáticas en elecciones posteriores. Marco Antonio, María Paro Casar te tiene una pregunta. Oye, Marco Antonio, Claro que sí. tengo, pero corrígeme, tengo la impresión de que hay otras causales en la ley electoral para que el Instituto Nacional Electoral pueda atraer, o sea, o pueda tomar la organización de los conteos o de las elecciones en particular de los estados. No es nada más cuando te lo solicita. Ese sería, digamos, el ideal, y es la primera causal, que te lo soliciten, ¿no? O la primera regla que hay. Pero hay causales que, si el Instituto Nacional juzga que por algún motivo hay condiciones de violencia o hay condiciones que no permiten que se lleven a cabo las elecciones en condiciones, digamos, si no óptimas, razonables, también puede acercarse el Instituto Nacional Electoral y atraer. ¿Estoy en lo correcto? Mira, existe en la ley la situación de que, a ver, hay dos modalidades para que el INE se haga cargo de esas elecciones. Una, antes de que empiece el proceso electoral, ahí tiene que haber la verificación de que no existen condiciones sociales, políticas que le impidan al órgano electoral del Estado hacerse cargo de la organización de ese proceso electoral, y en consecuencia el instituto puede atraer la elección, pero también en ese caso se necesita que haya o una propuesta de los consejeros del Consejo General del INE, que estoy hablando antes de que empiece el proceso, o bien una petición de los propios consejeros locales. Cuando ha empezado el proceso electoral, si se presentan esas condiciones de orden social, de orden político, que impidan el desahogo del proceso electoral a cargo del órgano local, deben ser los consejeros locales quienes le pidan al instituto que se haga cargo de esa elección, y por eso es como podríamos digamos, atraer esa elección y hacernos cargo de la parte que falte. Debo decirles que nosotros a lo largo del proceso electoral estuvimos verificando por los consejeros de Coahuila, del Estado de México, de Nayarit, de Veracruz, y obviamente la parte pequeña de la elección de Tlaxcala y del Estado de Oaxaca, pues que hubiera esas condiciones. Curiosamente, lo que nosotros teníamos más complicado era lo de Oaxaca, donde tuvimos incluso que realizar una serie de gestiones con las autoridades locales para que el sábado previo a la jornada electoral hubiera condiciones de instalación de las casillas que instalamos en Santa María Charaní. Pero bueno, en el caso concreto de Coahuila y del Estado de México, no tuvimos de parte de los partidos políticos evidencias de que hubiera condiciones que le impidieran a los órganos electorales de los estados avanzar en la organización de esa elección. Por eso es que nosotros no atrasamos la elección. Pues te agradecemos mucho, Marco Antonio Baños, el haber permitido esta entrevista a través de Grupo Fórmula con la audiencia, para tratar de aclarar una serie de dudas que han surgido a partir del proceso electoral del pasado domingo. Es muy importante lo que está pasando en este momento en cuanto al proceso mismo, en recuento, pero muy importante también lo que está ocurriendo en Coahuila, que es mucho más importante de lo que muchos pueden pensar, ¿no crees? Sí, son situaciones que tendrán que ser revisadas, porque viene una elección mucho más complicada, pero yo sí apelaría, Pepe, a que es un momento en el cual tenemos que actuar con mucha madurez. Vamos a esperar a que terminen los cómputos, vamos a esperar a que los órganos electorales de Coahuila nos digan cuáles son los resultados, y que los partidos políticos
ejerzan los derechos que les corresponden. Por supuesto que es una elección muy complicada porque el conteo rápido arroja resultados que le pueden dar la victoria a cualesquiera de los dos candidatos que están en la punta de la elección. Entonces, en ese sentido, sí es, por supuesto, una elección importante, es una elección que tiene que ser revisada y obviamente tendremos que tomar los correctivos que sean necesarios para que las elecciones en el 2018 pues transcurran con una transparencia y una certeza mucho mayor que lo que pudimos tener ahora. Nuevamente, gracias, Marco Antonio Baños, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Buenas noches. Gracias, Pepe, y un saludo también para Manémparo. Hasta luego. Claro, te acaba de escuchar, saludos. Yo creo que el llamado, ya no había tiempo, Pepe, pero el llamado que